Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Épocas del Mundo. La Argentina fue pionera a nivel mundial en poner al aire una emisora radial de carácter comercial, la entonces llamada Sociedad Radio Argentina, creada del genio de jóvenes talentosos y adelantados a su tiempo, que fueron apodados los Locos de la Azotea, por haber instalado en la azotea del Teatro Coliseo los equipos para emitir desde esa sala la ópera Parsifal de Wagner el 20 de agosto de 1920. Poco tiempo después, ese medio crecía en forma vertiginosa y nace el primer ejemplo de radioteatro seriado en Argentina, que fue La Caricia del Lobo de Francisco Mastandrea, con temas gauchescos relacionados con el Martín Fierro y Santos Vega. Los temas reivindicaban a los débiles y al triunfo del bien sobre el mal. Y si hablamos de temas gauchescos, la popularidad de Andrés González Pulido y su conjunto Chispazos de Tradición fue el resultado de sus historias relacionadas con la denuncia y reivindicación social, asociado con los mitos populares de bandidos como Bailoreto y Mate Cocido. Emitía sus capítulos diariamente para una audiencia cada vez mayor, configurando la hora de la novela. Los actores se convirtieron en auténticos ídolos. Los fines de semana, la compañía actuaba en los cines y clubes de Buenos Aires y alrededores. Muchas veces, quien desempeñaba el papel de villano debió ser defendido de la agresión de los espectadores que querían lastimarlo por sus maldades. Se emitían radioteatros para todos los gustos. El espectro era muy amplio. Novela de amor, de intriga, de aventuras, históricas o para el oyente infantil, además clásico de la literatura o temas bien populares. La duración habitual era de un mes. En la década de 1940 se transmitían 29 novelas diarias, por la mañana, tarde y noche. En ese entonces era común, cuando caminaba por la vereda, podía escuchar las diferentes emisiones al pasar por cada edificio, ya que la radio era el medio de entretenimiento más popular. Quienes no poseían radio se reunían con los que la tenían a una hora determinada todos los días para disfrutar cada capítulo, y cuando eso no era posible, al día siguiente se lo contaban con todo detalle. Todo se hacía en vivo, pero no estaba permitida la asistencia de público para evitar perturbaciones y, es de presumir, para que nadie supiera que los apasionados besos de los intérpretes se daban en la propia mano, ni que los efectos de sonido, especialidad de Nicolás Catalán y sus descendientes, eran producidos con objetos absolutamente cotidianos. En los inicios también hay propuestas de carácter histórico, como Bajo la Santa Federación de 1933 de Héctor Blomberg y Carlos Viale Paz, con la reconstrucción bibliográfica de la época de Rosas, con la actuación y dirección de Francisco de Mastandrea e interpretaciones de Mecha Caus, Raquel Notar, Juan Belich, Roberto Salina, entre otros, y el director musical Scolati Almeida. Pero sin dudas, la apuesta más extraña fue Ronda Policial, a cargo del comisario Ramón Cortés Conde, que, aunque difería bastante entre un episodio y otro, merece anotarse en la historia porque retomaban las noticias policiales que ofrecían las rotativas o las que enviaban los oyentes y las adaptaban al micrófono. Pero también se sumaba el paradero de personas desaparecidas y la primera oficina técnica de sonido, eso que años más tarde se denominaría cabina de sonido. En los años 40 surge un nuevo género, los asuntos familiares, ya que agotado el caudal gauchesco y en atención a los cambios sociales de la ciudad y el país, los libretistas, que también eran periodistas, como Silvia Guerrico, Adalberto Campos, el comisario Ramón Cortés Conde, el poeta Roberto Valenti, que fue el creador además de León de Francia, y Albert Santa Cruz, quien a los 14 años escribió una historia para Chela Ruiz y Horacio Delfino. En el rubro romántico, el Teatro Palmolive del Aire reunía a Hilda Bernard y Ocar Casco con relatos de Julio César Barton, donde el galán le decía a su amada «mamarrachito mío». Y al mismo tiempo aparecía una autora, Nené Cascallar, especialista en sentimientos femeninos, que alargó su trabajo hasta consagrarse en televisión con títulos esenciales. Si bien el género familiar comenzó antes, el hito fundamental fue Los Pérez García a partir de 1940, que se emitió por Radio El Mundo durante 3 lustros y hasta tuvo una versión en el cine. Actuaban Martín Zabalúa, Sara Prosperi, Perla Black, luego Celia Juárez y Pepita Pérez, Jorge Norton, Nina Nino y la adolescente María de los Ángeles Ibarreta. El ciclo desarrollaba diariamente las problemáticas de cada uno de los miembros de la familia, al punto que con el tiempo el habla popular acuñó el dicho «Vos tenés más problemas que los Pérez García». Los rubros protagónicos fueron famosos y de característicos de cada emisora. Mecha Caus y Antuco Telesca, Eva Franco y Enrique de Rosas, Elsa O'Connor y Mario Danesi, Blanca del Prado y Fernando Lamas, Eva Duarte y Jorge Lanza. En el radioteatro infantil fue notable el desempeño de la pandilla Marilyn,
También estuvo Poncho Negro, Las aventuras de Sandokan, con un capítulo especial para Tarzán, con César Llanos como protagonista, Mabel Landó como su compañera y Oscar Robito como Tarzanito. Se detenía el país escuchando las aventuras del hombre mono en la versión local auspiciada por un muy conocido cacao. Fue fundamental el aporte de periodistas y autores teatrales que se incorporaron al radioteatro como Roberto Gil, Luis Pozzo Ardizzi, Roberto Valenti, Albert Santa Cruz, Celia Alcántara y Alberto Migré. La voz del relator constituía el hilo conductor que identificaba a la novela y a la emisora, como por ejemplo Julio César Barton con Radio El Mundo. Junto a Radio Belgrano y Radio Splendid, estas emisoras se especializaron en la emisión de novelas de intriga y de amor. Radio del Pueblo y Radio Mitre, en cambio, emitían preferentemente novelas de carácter histórico, de aventuras o relacionadas con la inmigración. A través del radioteatro, entre otras, se emitió La Dama de las 18, novela de intriga con Eva Duarte, y también Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo, que se difundían en las horas de la tarde de aquel Buenos Aires que se fue. Si uno rescata las antiguas revistas de espectáculo donde figuraba la programación radial y en algunos casos los programas de la incipiente televisión de los años 50, podrá observar la enorme cantidad de compañías de radioteatros encabezadas con artistas de renombre. Su declive comenzó a mediados de los 60 para nunca más regresar, salvo en algunas ocasiones. Solo un programa se mantiene en vigencia de hace décadas y me refiero a las dos carátulas por Radio Nacional. El 9 de julio de 1950 inició su primera transmisión con un repertorio integrado por obras de autores nacionales y del Teatro Universal. Pues así pasaron Alfredo Alcón, Carlos Estrada, Norma Leandro, Carlos Carela, entre muchos otros. En la década del 70, apenas una radio del pueblo quedó con emisión en el radioteatro con un gesto casi de resistencia. No fue igual su continuidad en el resto del país, donde aún seguía vigente. Así hemos recreado un género radial que fue pasión de oyentes y de que las grandes empresas auspiciaban a estas grandes y recordadas compañías radiales. Los invitamos para un nuevo encuentro entre ustedes y nosotros en esto que dimos en llamar Épocas del Mundo, descubriendo los hechos del mundo y sus protagonistas. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias por ver este video. Si estás interesado en nuestros contenidos, participa con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas.